señores, para dar inicio a la reunión con los Sherpas del G20, toma la palabra la ciudadana embajadora María de Lourdes Aranda Besauri, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Señor presidente, distinguidos colegas, agradecemos su hospitalidad y disposición para recibirnos el día de hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos. En esta ocasión, los Sherpas del G20 estamos acompañados por los distinguidos representantes de 8 organismos internacionales. Quisiera informar a usted que esta es la segunda ocasión que nos reunimos en el marco de la presidencia mexicana del grupo Los Sherpas. La primera reunión tuvo lugar en Cancún el pasado mes de diciembre y logramos avances en materia de gobernanza global y funcionamiento interno del G20. Comenzamos ayer por la noche abordando 4 temas. Primero, discutimos los objetivos y prioridades de la presidencia mexicana durante 2012, y en especial para la Cumbre de los Cabos. Hay consenso en que la situación económica mundial presenta un nuevo reto, por lo que tiene un lugar destacado en nuestras discusiones. Revisamos también los trabajos que se han dado en materia de desarrollo. Este es un tema estrechamente vinculado con la recuperación del crecimiento económico. La agenda de desarrollo es muy amplia y por ello estamos concentrando la discusión en 3 aspectos específicos: infraestructura, seguridad alimentaria y crecimiento verde e incluyente. Esta mañana iniciamos las actividades con una sesión dedicada a los temas de empleo y comercio. También existen coincidencias entre todos los Sherpas sobre la urgente necesidad de trabajar de la mano para promover la creación de empleos y en especial para los jóvenes. Subrayamos la importancia que representa mantener las fronteras abiertas al comercio en este contexto económico que estamos enfrentando. El proteccionismo puede ser aún tan riesgoso como el problema de la deuda soberana. Otro tema que examinamos esta mañana fue el de la seguridad alimentaria. Creo que los momentos que están atravesando miles de compatriotas como consecuencia de la sequía demuestran por qué este tema debe estar en las discusiones de los líderes del G20. Finalmente, con objeto de mantener la comunicación y el flujo de información entre los viceministros de Finanzas y los Sherpas, esta mañana abordamos los aspectos económicos y financieros de la agenda del G20. Los compromisos que hemos adquirido para lograr el crecimiento vigoroso, sustentable y equilibrado, las reformas a la arquitectura financiera internacional y la regulación financiera. Durante esta reunión de trabajo, si usted nos permite, seguiríamos también con este tema de la situación económica internacional y el papel del G20 en su resolución. Por la tarde, nos resta presentar a nuestros visitantes los avances de la organización de la Cumbre Empresarial del B20 y la estrategia de diálogo ampliado de la presidencia mexicana. Agradezco nuevamente el tenernos aquí y tener la oportunidad de que nos guíe a los Sherpas en nuestro trabajo de aquí a la cumbre. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la señora Caroline Anstey, directora gerente del Banco Mundial. Managing Director of the World Bank, will address us. Thank you very much, Muchas gracias, President. señor presidente. On behalf of nombre all the international organizations there, thank you. Todas las organizaciones internacionales, le queremos dar las gracias por su ya tan reconocida hospitalidad en México. Es un gusto para nosotros que México sea el presidente para el G20. I'm so sorry, but I'm going to be speaking in English. Lo que realmente quiero decir es mencionarles a ustedes 6 puntos sobre la economía global, especialmente sobre la perspectiva de los países en vía de desarrollo. Mi colega hablará un poco más sobre Europa. Me parece que el primer punto es que esta turbulencia financiera que estamos viviendo se está intensificando por la crisis en Europa.
que está afectando a los países en vías de desarrollo y a los países desarrollados. Los flujos capitales han bajado casi la mitad en comparación contra el año pasado. Rusia, Brasil, India y hasta cierto punto también Rusia, Turquía han desacelerado su crecimiento, y también esto se debe a las políticas internas. Como resultado, ha habido una gran actividad para tratar de impulsar cada vez más el comercio y las finanzas globales. Hay mercados emergentes también que han bajado sus puntos, y los países y sus bolsas han perdido también una parte importante de su valor. Esto, aunado con una caída del 2.4, se puede traducir también en un Producto Nacional Bruto del 6.5 que se ve afectado. También vemos que los prospectos de crecimiento para los países en vías de desarrollo se ven afectados. Vemos que los países en vías de desarrollo han estado bajando del 5.4 y del 6.2 al 6.1. Hay países que son más vulnerables, aquellos que tienen un déficit importante, que tienen una dependencia importante en artículos y en el comercio exterior. Los países en vías de desarrollo también están luchando mucho con sus instituciones financieras. Los países en vías de desarrollo dependen de los países desarrollados, y esto está bajando en un 6% también. Esto conforma el 10% del Producto Nacional Bruto de algunos países. El comercio, las finanzas siguen siendo muy vulnerables. Hemos hablado un poco de eso el día de hoy. El Banco Mundial, debido a que los bancos europeos tienen un tercio de las finanzas dependiendo de los bancos mundiales y que dan crédito a Asia y a Latinoamérica, dependen también de España, y vemos que esto va a afectar un poco también en estos créditos, va a afectar a tener un impacto negativo de 57% en África, por ejemplo. También dependemos muchísimo del despalancamiento. Estamos viendo actualmente que para Europa Central y para Asia hay dificultades también. En cuanto a la desaceleración, la crisis está afectando a todo el mundo en desarrollo, y vemos también que esta es una prueba de resistencia para el sector bancario. Pero también quiero hablarle un poco sobre las buenas noticias, también de las malas noticias, pero hay que ser optimistas en el G20. Creo que la buena noticia es que hemos visto ciertas señales de estabilización, de estabilidad, y que algunas medidas que se han tomado han ayudado a reforzar algunas áreas de los gobiernos. Sin embargo, también vemos que hay una necesidad de fortalecer nuestras instituciones, pero hay una desventaja también. Los países en vías de desarrollo todavía tienen el riesgo de no poder mantener sus ritmos, y que los sectores financieros, su solvencia se vea afectada también, y que haya problemas crediticios. Vemos que esto es una desventaja y que va a tener una importancia muy representativa en el año 2012, porque no hay tanto amortiguamiento como en el pasado.
y no hay tanto amortiguamiento de los países en vías de desarrollo, ni sus políticas. Nosotros esperamos optimísticamente que el G20 pueda mejorar esta visión. Necesitamos hacer una planeación de contingencia que nos ayude a promover el desarrollo, crear programas de infraestructura, algo que en lo que se ha enfocado el G20 anteriormente también. Y en este sentido, me parece que México es un ejemplo muy representativo para este programa, que demuestra qué es lo que se puede hacer en cuanto a la seguridad y protección a los pobres. Hay, obviamente, aspectos de fuerzas mayor que nos afectan a nosotros, pero el papel que desempeña el G20 ayuda mucho al desarrollo a largo plazo para los países en vías de desarrollo. Eso es algo clave y yo les agradezco a ustedes. Toca el turno en el uso de la palabra al señor David Lipton, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Good afternoon. Mr. President, thank you very much for the Buenas invitation. tardes, señor presidente. Muchas gracias por esta invitación para participar el día de hoy. El Fondo Monetario Internacional está complacido de hacer todo lo que pueda para poder apoyar al G20 durante este año de la presidencia mexicana. Me gustaría dar algunas palabras sobre la situación mundial que ha dado lugar a la situación que enfrentamos en este momento. Voy a empezar hablando en este sentido, que el G20 ha asumido la responsabilidad colectiva que le corresponde en cuanto a equilibrar la demanda mundial y también fomentar un crecimiento sostenido, fuerte y también equilibrado. Esto es algo que es muy difícil mencionar sin enfocarnos en la crisis. Lo que vemos en este momento es que la desaceleración mundial está reduciendo los desequilibrios entre las importaciones y exportaciones de la zona europea. Vemos las exportaciones de Asia también como algo que está reduciéndose, pero ese no es el tipo de equilibrio que tenía en mente el G20. Desde luego, lo que queremos ver son pasos que se lleven a cabo para apoyar el crecimiento, para fortalecer la demanda también de una manera que pueda apoyar la economía mundial. Esto es algo a lo que el G20 debe dar una mirada fresca y también ver más allá de los números y ver qué es posible hacer para poder apoyar el reequilibramiento en el mundo. El Fondo Monetario Internacional apoya el proyecto de evaluación mutua y vamos a continuar en ese sentido. Ahora, en cuanto a la perspectiva económica mundial, ya se habló mucho sobre los hechos principales. El Fondo Monetario Internacional hace poco redujo su proyección mundial para el 2012 en cuanto a nuestra proyección de crecimiento mundial en un 2,5% para este año, y esta cifra incluye un crecimiento bastante modesto para los países desarrollallados de 1,5%, y dentro de esto Estados Unidos está creciendo a un paso bastante modesto. Sin embargo, el día de hoy tuvimos información bastante alentadora al respecto, pero consideramos que no se puede esperar que de pronto el G20 ilumine todo lo que hace falta en el mundo y desde luego que Estados Unidos se pueda recuperar y rápidamente y se vuelva la locomotora de la industria mundial. Vemos que en Europa hay una recesión incipiente en el 2012 y ese es un desafío que todos tenemos que enfrentar. Los mercados emergentes están creciendo y se espera que reduzcan su velocidad. Y bueno, a pesar de este escenario, de esta situación base, también hay hay riesgos asociados, y estos riesgos provienen de lo que podríamos llamar una coincidencia. Puede ser que tengamos a los sectores públicos endeudados buscando reducir sus déficits y también reduciendo su deuda. También muchos países se encuentran extremadamente endeudados y buscan desapalancarse. Las instituciones financieras con un alto nivel de apalancamiento tratan de ajustar sus propias posiciones al mismo tiempo, y este desapalancamiento puede ser muy dañino para la economía mundial. Si hay un medio trillón de euros
que no van a entrar a Europa en este año y el efecto que eso tendría en las tasas de interés. ¿Qué sucedería con el crecimiento a partir de esto? Y bueno, hemos hecho proyecciones en este sentido, considerando como que es una posibilidad, y esto podría producir una reducción del crecimiento de Europa en 4 puntos porcentuales, y en Estados Unidos de 2 puntos porcentuales y en América de 1. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para poder compensar todo esto de desapalancamiento? Desde luego podríamos exportar más, pero la pregunta es ¿quién va a proporcionar la demanda para todas estas importaciones? Por lo tanto, debe haber un esfuerzo para repensar este desafío del crecimiento, porque creo que el desafío del crecimiento es enorme, es de la mayor importancia. Entonces, esta es una discusión que este grupo debe realizar y creo que esto se deberá abordar de una manera ligeramente distinta como se ha hecho en el pasado, y debemos concentrarnos en qué estamos de acuerdo y en qué estamos con qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Sabemos que hay riesgos, sabemos que hay limitaciones en el mercado de capital, sabemos que hay instituciones que están amenazando con fallar. En Europa en particular se está tratando de hacer algo al respecto de esto. Hemos reaccionado ante las dificultades de financiamiento de los bancos de una manera muy agresiva, de manera que estos pueden seguir proporcionando financiamiento. Las autoridades financieras europeas están tratando de mantener el desapalancamiento, algunos con menos éxito que otros. Y creo que esto es algo que el G20, trabajando con Europa, es algo en lo que deberá contribuir, porque no solamente es desapalancar. Los bancos europeos tienen una presencia financiera muy grande en el mundo, tal como la tienen en México y también en muchas partes de Europa Central. Entonces, lo primero creo que necesitamos es una estrategia de crecimiento para asegurar que la situación empeore. También tenemos que impulsar la demanda agregada. Hay una falta y esto es algo que está, para lo que hay muchas carencias en muchos países en este momento. Países que en este momento tienen problemas con sus propias finanzas y que necesitan seguir medidas de austeridad. Entonces, este intercambio entre apoyar el crecimiento y lidiar con las consecuencias del mismo es algo bastante complicado. También tenemos que buscar el crecimiento de la demanda. Esta es un área en la que creo que todos estamos de acuerdo, pero que tenemos que ser modestos al entender que esto es un momento difícil en la que las medidas estructurales no tienen efecto rápidamente. Incluso las medidas estructurales que se tomen para incrementar la demanda y exacerbar la falta de este desequilibrio entre la demanda, en la oferta y la demanda en este momento es algo necesario. También, desde luego, tenemos que hablar sobre el financiamiento. El financiamiento es importante por dos razones. La razón tradicional es para asegurarnos que los países que han sido afectados duramente no tengan que hacer ajustes duros que puedan tener mayores consecuencias. Por lo tanto, los países, las personas, los países inocentes, por ejemplo en Europa Central, que nada más han sido testigos de esta crisis, deben tener gran prioridad. También la segunda razón para esto es que también los países europeos solventes no deben ser arrastrados por lo que llamamos el mal equilibrio, el pesimismo, las malas tasas de interés que hacen que su situación fiscal se vuelva insostenible. Por lo tanto, necesitamos apoyo financiero en estos sentidos. El Fondo Monetario Internacional tiene un escenario que evalúa las necesidades que enfrentará el mundo en los siguientes 2 años. Nosotros hacemos a lo que le llamamos un escenario de políticas activas, suponiendo que los países hagan lo correcto con lo que tienen disponible, cómo poder allanar la situación que se presenta en el futuro. Y hay 2 trillones de dólares de financiamiento en los siguientes años. Parte de esto será disponible a partir del Fondo Monetario Internacional y también a partir de las facilidades que en este momento se han ofrecido. Tenemos un déficit de $1 trillón en este momento. Nosotros tenemos un enfoque a partir del cual estamos tratando de encontrar países que estén dispuestos a hacer préstamos al Fondo Monetario Internacional de $1/2 trillón y estamos volteando hacia Europa en sí para ver si quiénes pueden colaborar con este otro $0.5 trillón y ver
¿De qué manera podremos lidiar con esta situación? Consideramos que se va a contribuir. Si los actores consideran que su contribución será parte del éxito que se logrará, pero tendrán menos disposición a participar si consideran que ese esfuerzo resultará fútil al final. Es clave para hacer esto es el lidiar con la crisis con la que el G20 nos deberá ayudar para poder pensar en las mejores soluciones. En cuanto a la credibilidad del Fondo Monetario Internacional, nosotros nos consideramos como una institución nueva que proporciona un bien público al mundo. Y para proporcionar este bien público tenemos que ser gente que diga la verdad y también tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser estas dos cosas. Necesitamos el apoyo del G20, necesitamos su apoyo para poder realizar esto y también, desde luego, necesitamos su apoyo para el esfuerzo continuo de cambiar y mejorar las estructuras gubernamentales, la estructura gubernamental del FMI, algo a lo cual estuvo de acuerdo el G20 durante la cumbre de Pittsburgh, donde se decidieron muchos de los detalles al respecto. Necesitamos que esto se realice y tenemos que realizar el trabajo por el que ya nos comprometimos. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Calderón, from Mexico, has the floor. Muy distinguidos Sherpas del grupo de los 20, representantes de países invitados, representantes de organismos internacionales, estimados amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Primero que nada, muy bienvenidos a México. Me gustó ese tema de la tradicional bienvenida o la tradicional hospitalidad de los mexicanos. Efectivamente, nos gusta mucho recibir a la gente, lo disfrutamos mucho, así que para nosotros es un placer que ustedes estén aquí y también será un placer albergar, por supuesto, la reunión del G20. Me da gusto además la disponibilidad de todos ustedes para tener aquí la primera reunión de Sherpas del grupo de los 20. Dame un favor, si la traducción que ustedes tienen va muy atropellada y tengo que hablar más despacio, le pido que me lo digan porque me interesa que me entiendan. Estoy enojado. Muy bien. Bueno, para nosotros, para México, es un privilegio el que México se convierta en el primer país latinoamericano y la segunda economía emergente después de nuestro querido país amigo de Corea en ocupar esta posición tan relevante. Esta es una decisión que entendemos corresponde a una participación activa que ha tenido México en los temas globales y también quizá al manejo que hemos tratado que sea responsable y prudente de nuestra economía, lo cual se ve reflejado en términos de solidez y de crecimiento. En 2011 nuestra economía creció probablemente 4%. Generamos en ese 2011, a pesar de ser un año difícil, casi 600,000 nuevos empleos en el sector formal, 600,000 nuevos empleos en términos netos. La inflación, que fue un problema por los precios de los commodities sobre todo, sin embargo se mantuvo razonablemente baja, 3.82%. Nuestras finanzas también están en orden. El déficit público, ya incluyendo toda la inversión de petróleos mexicanos, por ejemplo, es ligeramente superior al 2%. Nuestra deuda externa, nuestra deuda total, perdón, incluyendo externa e interna, es equivalente al 32% de nuestro Producto Interno Bruto. Nuestras reservas internacionales son de 147,000 millones de dólares, que equivalen pues al doble de toda nuestra deuda externa, por ejemplo, la deuda del gobierno central, y eso sin contar las disponibilidades que tenemos con el Fondo Monetario por 72,000 millones de dólares más. En términos de
en nuestro sistema financiero y bancario, por ejemplo, el promedio de capitalización de la banca mexicana es de 16%. De acuerdo con nuestro propio Consejo de Análisis de Riesgos Financieros, aún asumiendo distintas pruebas de estrés y dependiendo de escenarios muy pesimistas que ocurrieron en el mundo que no quiero ni mencionar, de todos modos nuestro sistema financiero sería capaz de resistir incluso los más adversos escenarios. En fin, estamos muy contentos de albergar al del G20 y es una distinción que nos llena de orgullo, pero también de un gran sentido de responsabilidad, especialmente por la delicada situación económica que está atravesando la economía global. Y me interesaba mucho reunirme con ustedes, los Sherpas, porque sé que ustedes son los que hacen el trabajo. A final de cuentas, pues esto no lo debo decir públicamente, pero cuando llegamos a las reuniones, si los Sherpas hicieron su trabajo, salen las reuniones, y si no lo hicieron, pues no sale, y estamos tronándonos los dedos los presidentes y jefes de Estado a ver qué cosa podemos decir que suene más o menos sólido. Estoy seguro que el trabajo de los Sherpas o se hace bien y se concluye días antes de la reunión del G20, o difícilmente tendremos resultados buenos. Yo creo que lo van a hacer muy bien y por eso me interesaba hablar con ustedes. Nunca he estado en el Himalaya, pero entiendo que la palabra Sherpa nos recuerda a los guías locales que orientan a los alpinistas y a los excursionistas a cruzar el Himalaya o a subir al Everest o cualquiera de sus cumbres desafiantes. Y bueno, más o menos vamos a hacer eso, queridos amigos. Ustedes nos tienen que guiar a cruzar el Himalaya y a subir al Everest en esta reunión, con la diferencia esta vez que lo tenemos que hacer en medio de una gran tormenta de nieve, y no me refiero a las actuales circunstancias de Europa climáticas, sino a las circunstancias financieras de Europa. Me parece que este término pues es adecuado y refleja lo retador que es esta reunión de G20. Lo sabemos, estamos viviendo la peor crisis económica que nuestras generaciones recuerden. Es una crisis de ya casi 5 años, 4 años. Todavía no se ve claramente una solución definitiva. Y evidentemente, aunque no es un problema solo de Europa, la mayor preocupación, que duda cabe, está en Europa. En ese sentido, todos nos sentimos europeos. Decía yo hace unos días que sabemos que hay ahí una bomba de tiempo y que tenemos que desactivarla rápidamente antes de que explote sobre todos nosotros. Y que de hecho, eso es lo que han estado haciendo, desactivándola mis amigos y colegas líderes en la Unión Europea. Bueno, ese es el panorama que no tengo ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Ahora, quiero hablar de los 5 temas que son nuestra prioridad. Ustedes los conocen. Primero, recuperar la estabilidad económica y el crecimiento. Segundo, fortalecer las instituciones financieras internacionales. Tercero, mejorar los sistemas financieros con un especial énfasis en el tema social y económico de la inclusión financiera. Cuarto es impulsar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos. Y quinto, impulsar una verdadera estrategia de crecimiento verde. Me voy a referir un poco a todos ellos. Hablando de recuperar la estabilidad económica y el crecimiento. Bueno, ustedes dirán qué puede decir un país como México a las grandes naciones del mundo que están enfrentando una crisis tan compleja. Y bueno, creo que lo que podemos compartir con ustedes es nuestra experiencia. Y duele decirlo, pero nuestras malas experiencias. Es importante, como dice un dicho que no sé si es mexicano nada más o internacional, es vital aprender en cabeza ajena. Como ustedes saben, México y muchas naciones de Latinoamérica fuimos sinónimo de crisis, de mal manejo económico,
mientras otras naciones eran sinónimo de prosperidad y solidez, hoy las cosas son un poco distintas. Y las crisis que tuvimos en el pasado nos dejaron lecciones muy importantes. Las crisis que tuvimos en el pasado fueron de distinta naturaleza, como les voy a explicar, pero todas nos han dejado lecciones. Quizá la primera es, coincidiendo un poco con el problema que está viviéndose en diversas partes del mundo, la crisis empieza cuando uno rompe una regla básica de cualquier madre de familia que lleva el gasto de su casa, y que es: uno no puede gastar permanentemente más de lo que recibe. Las crisis empiezan cuando surgen los déficits públicos, y los déficits públicos se vuelven incontrolables. Se incurre en un financiamiento sistémico de esos déficits. Viene un problema de turbulencia internacional, nerviosismo en los mercados, aumento de las tasas de interés, y finalmente se generan las crisis que estamos viviendo. Esto lo vimos en México, lo vimos en América Latina, donde déficits públicos recurrentes y cada vez más fuera de control nos llevaron a las peores crisis de deuda que hayamos tenido en nuestra historia. De hecho, en la década de los 80 se habla de la década perdida para América Latina, y creo que es una experiencia en la que podemos aprender y debemos tratar de evitar para ahora en el mundo. Otra de las cosas que aprendimos es que la clave para resolver las crisis es la velocidad para actuar. La velocidad es relevante, es decir, actuar con audacia y con oportunidad para recuperar la estabilidad económica. El nombre del juego es, a mi manera de ver, confianza. Y la confianza tarda mucho tiempo en construirse y se destruye muy rápidamente. La confianza se ha perdido de los mercados, por ejemplo, de nuestras economías, y lo que hay que hacer es recuperarla lo más rápido que se pueda. Y para recuperar la confianza se requiere contundencia en las soluciones. Tiene que haber un margen de espacio incluso superior a la solución esperada. Tiene que haber una respuesta claramente superior a la solución esperada, una especie de overshooting en las respuestas que demos los países. Otro tema que hemos aprendido nosotros es que hay que distinguir muy bien crisis de liquidez y crisis de solvencia. Concretamente, cuando un país tiene fundamentos sólidos, pero no tiene dinero en el corto tiempo, tiene una crisis de liquidez, lo que necesita es dinero para enfrentarla, seguro de que podrá pagar próximamente. Cuando tiene problemas de insolvencia, es decir, ha perdido cualquier capacidad de cumplir sus obligaciones, no hay dinero que alcance y se requiere reestructurar drásticamente. Esta diferencia es clave para estos problemas. Ejemplos mexicanos, bueno, la crisis, por desgracia, mundialmente famosa del tequila, en 1995, fue una crisis de liquidez. Por errores que no vienen a cuento, pero finalmente estalló el peso mexicano, las tasas de interés se fueron a las nubes, y no tuvimos manera de enfrentar nuestros compromisos financieros, pero se actuó con credibilidad para un ajuste fiscal muy fuerte, y también recibimos el apoyo decidido de gobiernos y de organismos internacionales para implementar una estrategia de contención. En este caso, el apoyo del Fondo Monetario fue clave, y no era suficiente el fondo, tuvimos claramente el apoyo del Tesoro de Estados Unidos. Lo digo con toda claridad. Lo digo con claridad porque ahí jugó mucho el liderazgo del entonces presidente Bill Clinton, que a pesar de la adversidad de su Congreso y de los costos políticos en los que incurrió, fue capaz de articular una ayuda tan potente que inmediatamente disipó los problemas de credibilidad en México. A la vuelta de unos meses habíamos resuelto el problema de liquidez, y a la vuelta de un año habíamos pagado hasta el último de los dólares que se nos habían prestado, y con intereses y muy buenas ganancias, por cierto, para el Tesoro y para el Fondo Monetario. Esa era una crisis de liquidez.
En Europa, por ejemplo, a mí me parece medular que se distinga que hay economías muy fuertes, muy grandes, muy potentes, como es por ejemplo España e Italia, que sí tienen problemas de liquidez y que requieren todo el apoyo inmediato que entre todos podamos construir. Y cuando digo el apoyo inmediato no me refiero solo al apoyo de las instituciones europeas, llámese Banco Central o llámense todas las mecanismos que se han construido en estos años, sino que se requiere el Fondo Monetario, y se requiere el Banco Mundial, y se requieren los bancos regionales, y se requiere que nosotros también, países en desarrollo, pongamos en las instituciones internacionales dinero para hacer frente masivamente al problema. Es un poco una expresión mexicana de que tenemos que echarle montón al problema de credibilidad, ¿no? Sé cómo se diga en otros idiomas, pero es como ahora que viene la final del fútbol americano. Si sabemos que la jugada del contrario, sabemos claramente que va a ser una corrida, tenemos que parar al corredor a como dé lugar y tenemos que emplear todos los jugadores en juego para parar al corredor. Ahora tenemos un problema de credibilidad en la liquidez de economías que son enormes y podemos vencer ese problema de credibilidad entre todos si le echamos montón. Pero si regateamos, o como decimos nosotros, pichicateamos, ¿no?, los apoyos que se tengan que dar, vamos a perder todos. Eso es importante. Por eso yo me sumo a la idea de construir esta barrera de fuego, el firewall, para evitar que un problema de liquidez termine siendo un problema de solvencia. Yo, por ejemplo, admiro mucho a Italia, tiene una deuda de 120% de su PIB, 100% digamos, ¿no? Pero si, déjenme, 100% para que salga mi ejemplo. Si Italia puede ser muy solvente con tasas de interés del 3%, no hay problema para nadie. Pero si las tasas se van al 7%, eso significa que el déficit de Italia se va a incrementar 4% del PIB por año, lo cual puede convertirlo en un problema de liquidez, un problema de solvencia y nos arrastra a todos. Y aquí la clave, amigos, no es tanto el dinero que se necesita, sino la credibilidad que se pueda rescatar. Es un asunto de credibilidad. El firewall no es para pagar dinero, el firewall es para comprar credibilidad, mucha credibilidad. Y por eso insisto, mientras más dinero pongamos en el firewall, menos dinero vamos a gastar. Y al revés, mientras menos dinero pongamos ahí, más nos va a costar a todos esta crisis. Mientras más dudemos en construirla, más nos va a costar a todos. Es un poco la estrategia que se usa, según la cual, si la amenaza es suficientemente creíble, nunca se tendrá que cumplir la amenaza. Es un poco la idea, ¿no? O bien todo lo que... En fin, no quiero entrar a otros tipos de ejemplos, pero esa es un poco la idea. Creo que lo primero es cerrar ese problema de liquidez. Hay otros países que, otra vez en América, hay otros países que tienen no problemas de liquidez, sino problemas de insolvencia. Todos conocemos el caso de Grecia, y puede haber otros, ¿no? Qué bueno que ahora se está reconociendo ese problema. Grecia no puede pagar la deuda tal y como está, y lo mejor para todos es que se renegocie en orden y lo más pronto posible. El habernos tardado tanto tiempo, meses y quizá años, en reconocer eso, nos costó a todos un problema. Y de un problema pequeño, como puede ser el tamaño de la economía griega respecto a la economía de Europa o del mundo, se volvió un problema colosal. Entonces, reconocer que hay un problema de insolvencia, no se puede pagar esa deuda y hay que renegociarla y reestructurarla a su valor real. Y para ello también sirve una experiencia latinoamericana. Nosotros perdimos toda la década de los 80 por no reconocer que no podíamos pagar nuestra deuda. Hasta que finalmente, a principios de los 90, se reconoció que la deuda latinoamericana no valía lo que se había asumido, se renegoció y empezamos a crecer. Jugaron mucho los bonos Brady ahí que nos permitieron salir. Y para renegociar, amigos, hay dos ejemplos, como decimos en México, a la buena o a la mala. Renegociar a la buena genera círculos virtuosos. Renegociar a la mala también tenemos ejemplos, no son bonos Brady, sino es, por ejemplo, el caso de Argentina, que trató de sostener su tipo de cambio a sangre y fuego 3 años, trató de hacer ajustes draconianos en la reducción de sus costos reales internamente, hasta que finalmente explotó la caja de convertibilidad, se generó un caos y finalmente, pues, por la fuerza de los hechos, la deuda que era impagable dejó de pagarse y se acabó el problema de la deuda, digamos, en Argentina en aquel entonces. Creo que es un escenario que no se quiere, ¿no? Bueno, finalmente,
¿Qué es lo que quiero decir con esta reunión del G20? Sé que nosotros no podemos resolver esos problemas, pero sí creo que podemos compartir esas experiencias, debemos aprender de esas experiencias y algo que yo sí quiero hacer y les pido su ayuda. Queremos jugar un papel activo en la construcción de acuerdos. A mí me da la impresión de que las soluciones están en la mesa y hay mucho temor de ver quién pone la solución primero. Obviamente en Europa yo veo que los grandes líderes exigen y piden con razón a los países en problemas que pongan la solución primero de su parte. Los países fuera de Europa decimos o dicen, y quizá con razón no, son los europeos los que tienen que poner el dinero primero. Y así sucesivamente. Estamos en un círculo vicioso en el cual nadie se atreve a dar el primer paso. Yo quiero que contribuyamos a armonizar y que todos digamos, aquí está la solución como economía en problemas, y que las instancias europeas digan, pues aquí está el dinero que se necesita, y que los americanos digan, aquí está también el dinero para el Fondo Monetario Internacional, y que el resto de los países digamos, aquí está el dinero para el fondo, y todos contribuyamos ya a un círculo virtuoso de soluciones que se ponen sobre la mesa. Es una especie de chicken game aquí donde yo me resisto hasta que tú eres el primer paso. Yo creo que aquí tenemos que entender que ojalá generemos una secuencia de decisiones que empiece a resolver el problema. Bueno, esa es la parte de estabilización. Simplemente diría respecto de crecimiento, que ninguna economía que no tenga crecimiento puede verdaderamente constituir una solución a ninguna crisis. Tiene que hacerse consolidación fiscal y ajuste fiscal, pero tiene que encontrarse alternativas para el crecimiento inmediato. Y esas alternativas, y tenemos que ponerle en nuestros documentos como una hoja de ruta, son obviamente las reformas estructurales que se necesitan. Los problemas de desempleo que se están viviendo en Europa no solo son problemas de recesión, son problemas de diseño estructural de mercado laboral, por ejemplo. Dos, tenemos que salirnos del tradicional exhorto a que de inmediato se termine la ronda de Doha el próximo mes, que lo venimos diciendo hace aproximadamente 4 años, en resultados, a entender que una salida para crecimiento en este momento es claramente el comercio internacional. El comercio es la salida económica a un estado recesivo de la economía mundial. Tenemos que verlo desde esa perspectiva y cambiar los paradigmas en los que han estado atrapados los representantes de nuestros países, negociando una ronda que hace rato está, pues a mi juicio, totalmente agotada. Tenemos que hacer una cosa diametralmente distinta y entender el comercio como una salida a esta crisis. Bueno, voy a los siguientes temas y perdón porque abuse en el uso de la palabra, pero obviamente de los temas que nos interesan está el de fortalecimiento de las instituciones financieras y tiene que ver con el programa de estabilización. La estabilización requiere precisamente el fortalecimiento de las instituciones financieras internacionales, que es nuestro segundo tema, y por eso es tan importante para nosotros la capitalización o el rediseño de fuerza del Fondo Monetario Internacional y el diseño de facilidades claras de intervención en las crisis presentes y en cualquiera futura. Tenemos que rediseñar las instituciones financieras para que resuelvan los problemas del siglo XXI, no los del siglo XX, y esto implica un esfuerzo de todos. Tercero, la mejora de los sistemas financieros, incluyendo medidas para ampliar la inclusión financiera, y aquí simplemente reitero que esta crisis empezó antes de Lehman por problemas financieros y por irresponsabilidad financiera, y tenemos que evitar que esa crisis se repita precisamente. Mi temor es que no hemos terminado por dar un marco regulatorio que sin ser intrusivo, sin ser estorboso, sea verdaderamente un marco regulatorio presidencial a nivel financiero. Ahí la llevamos, vamos avanzando bastante bien, pero se requiere mucho más. El cuarto tema es el de seguridad alimentaria y tenemos una preocupación fundamental. No han salido en la mayoría de los países mediciones recientes acerca de pobreza, esa es la verdad. Pero ¿qué ha pasado, amigos? Si consideramos que la gente que vive en condiciones más pobres, digamos, los 1.000 millones de personas que son más pobres, destinan la mitad o más de su ingreso a comprar alimentos, y los alimentos se han duplicado en precio en los últimos 6 años,
Estamos hablando quizá del mayor incremento de la pobreza a nivel mundial que se haya tenido quizá en décadas. Y eso explica, por ejemplo, a mi juicio, muchos problemas que estamos viendo en las calles. Independientemente de este salto a la dignidad de muchos pueblos, yo creo que los problemas en el norte de África también tienen que ver con el precio del pan, y tienen que ver con el precio de la gasolina, tienen que ver con el precio del trigo. La hambruna terrible que pensábamos que se había superado en el Cuerno de África tiene que ver con el precio de los alimentos y el aumento crónico de la pobreza, y eso tiene que enfrentarse. Y bueno, el quinto tema, la estrategia de crecimiento verde. Este es un tema que me apasiona, por tanto, pues mejor lo voy a dejar así, no me quiero extender. Simplemente digo que también hay que verlo desde otra perspectiva. Vean el problema de México. Nosotros el año pasado tuvimos al mismo tiempo las peores inundaciones en la historia, en el sureste, y al mismo tiempo inundaciones como las que está teniendo, por ejemplo, la parte norte de Sudamérica, ¿no? Colombia, Venezuela han tenido inundaciones pavorosas. Y al mismo tiempo nosotros tuvimos el mismo año la peor sequía en 70 años. ¿Por qué digo 70 años? Pues porque no tenemos registros más antiguos, ¿no? Pero según los registros de Texas, es la peor sequía en 180 años y estamos a 3 metros de Texas nosotros. Esto es cambio climático. Yo entiendo la resistencia que hay en tiempo de crisis a hablar de cambio climático. Por eso vamos a poner el énfasis en crecimiento verde. Y quiero que vean esto desde otra perspectiva. Cuando pensamos en oportunidades de crecimiento, sí es posible tener oportunidades de crecimiento en materia de proyectos ambientales. Me refiero a todos los proyectos que tienen un valor presente neto positivo que hay en el mundo y que pueden echarse a andar si se encuentran los mecanismos financieros adecuados. ¿Qué tenemos ahora? Una paradoja. Hay dinero disponible. Hay dinero disponible de fondos de pensiones. Hay dinero disponible de fondos soberanos. Hay dinero disponible de fondos de seguros, que los que están buscando son proyectos de largo plazo rentables. Y esos proyectos, paradójicamente, tienen que ver con el crecimiento que estamos buscando después de crisis. Es un proyecto de infraestructura y son proyectos de crecimiento verde. Proyectos de ahorro de energía, proyectos de generación de energía sustentable, y ahí hay una oportunidad, y con esto termino, hay una oportunidad porque el precio de la energía sigue estando muy alto, el precio del petróleo, hay una oportunidad para proyectos verdes, porque la tecnología está avanzando muy rápido, y porque hay una rentabilidad de valor presente de largo plazo muy positiva en muchos proyectos, y porque hay capital disponible que no encuentra en las tasas de interés actuales, sobre todo, alternativas, y necesita encontrar mecanismos financieros para esos proyectos. Yo le pido a los Sherpas que lleguemos a Los Cabos con proyectos que puedan hacer el match entre capitales disponibles y proyectos de infraestructura por un lado y proyectos verdes por otro. Les agradezco mucho su atención. Sé que me he extendido, pero quería aprovechar aquí la presencia de ustedes y de la prensa para dar nuestro punto de vista y decirles que México no será un jugador pasivo ni será un pasador de palabra nada más en la reunión del G20. Estamos decididos a contribuir desde este foro tan importante a que encontremos soluciones a los gravísimos problemas que todos tenemos antes de que sea demasiado tarde para todos. Muchas gracias y muy buen provecho.